Descubierto, el increíble reto del nieto a su abuela rica que expuso su vergonzosa humillación. Diego, un joven de 22 años, levantaba la cortina de la tiendita de su madre en un vibrante vecindario de Guadalajara mientras la ciudad despertaba. Aquella tarde, lo que parecía ser un día más en la vida de venta de dulces y pan, cobró un giro inesperado. La llegada de su abuela, Elena, una mujer robusta que vivía en una lujosa mansión, había desatado la tempestad. Con su mirada dura y palabras mordaces, la abuela lanzó, como un rayo, comentarios hirientes sobre el escaso éxito de su nieto. Aquel veneno afectó el corazón de Diego, quien, a pesar de vivir entre las sombras de una realidad dura, siempre soñaba con un futuro brillante. ¿Qué tal si vives como yo, una semana sin tus lujos, solo con tu esfuerzo? Retó Diego, su voz resonando en la tienda pequeña, desbordante de emoción y desafío. Elena, sorprendida y algo intrigada, aceptó. Nadie en su círculo había osado retarla antes, y eso encendió una chispa en su interior. La primera mañana de aquel reto, Diego madrugó con impaciencia. Mientras el reloj marcaba las 5 de la mañana, en la mente de su abuela resonaba la dura realidad que no había experimentado jamás. Al llegar a la tienda, la abuela se dio cuenta de lo difícil que era estar de pie todo el día entre la música de las campanillas y el ir y venir de los clientes. ¡Ay, qué agotador es esto!, exclamaba mientras intentaba atender a varios a la vez, una visión completamente nueva para ella. Las palabras de desprecio que solía pronunciar comenzaron a morir en su boca. Mientras tanto, los vecinos, a pesar de sus propias luchas, mostraban una generosidad y una unidad que Elena nunca había presenciado. Un día, decidieron unir fuerzas para organizar la fiesta tradicional del barrio. Juntos, en la tiendita, mezclaban risas y trabajo mientras compartían anécdotas y recuerdos, y la abuela sintió que el corazón se le apretaba, abriendo una ventana a una vida que había ignorado. Pero, en medio de la alegría, los viejos rencores no se quedaban callados, la tensión se acumulaba. Diego se sentía atrapado entre la nueva conexión con su abuela y los resentimientos que brotaban de su interior. Durante un momento candente de discusión, un antiguo secreto familiar salió a la luz, reviviendo viejas heridas. ¿Por qué siempre fuiste tan distante?, preguntó Diego, sus ojos llenos de emoción y dolor, mientras el resto de la familia observaba, conteniendo la respiración. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la atmósfera se tornó tensa. Ambos se miraron, con los corazones latiendo como un tambor en la noche. ¿Lograrás perdonarme?, preguntó Elena, su voz llena de fragor. ¿Podremos dejar atrás todo esto?, preguntó Diego, sus ojos brillando con un brillo de esperanza. Mientras esperaban la respuesta, un golpe inesperado en la puerta resonó por toda la tienda. ¿Quién sería y cómo cambiaría el curso de esta historia tan desgarradora y emocionante? El fuerte golpe en la puerta hizo que Diego y Elena interrumpieran su tensa conversación, mirándose con una mezcla de sorpresa y temor. Las campanillas de la tienda sonaron chillonas, como si anticiparan la llegada de un nuevo capítulo en sus vidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Diego se acercó lentamente a la entrada, abriendo la puerta con cautela. Frente a él estaba una figura conocida, pero nunca esperada en ese lugar. Laura, la madre de su padre, había llegado de improviso. La mujer, siempre preocupada pero de carácter firme, entró con prisa, su rostro surcado por la angustia. Diego, necesito que me escuches. Hay algo que debes saber, dijo, su voz entrecortada. Elena, aún de pie en el fondo de la tienda, sintió como si el aire la envolviera en un abrazo helado. Su corazón no solo latía por el desafío de su nieto,
ahora también se sentía atrapado en un remolino emocional a raíz de la aparición de Laura. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó Diego, ansioso, sintiendo que la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Laura, con lágrimas en los ojos, comenzó a contar una historia que había estado oculta durante años. Una historia que cambiaría la percepción de Diego sobre su familia y su propia vida. Cuando tu abuelo murió, las cosas empezaron a desmoronarse no solo por la pérdida, sino porque había secretos. Secretos de los que nunca te hemos hablado. Elena sabía, pero nunca tuvo el valor para contártelo. La mirada de Laura se dirigió a su madre, buscando una reacción. Elena, ahora visible, se sintió acorralada. No puedo creer que estés aquí para decir esto, exclamó, su voz llena de indignación. Era mi responsabilidad protegerte, Diego. Haz lo que quieras, pero no hay razón para abrir viejas heridas. Sin embargo, algo dentro de Diego despertó. La dura verdad de su abuela era, en efecto, una piedra más en el camino de un largo y complicado sendero familiar. ¿Qué tipo de secretos? ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz temblaba mientras buscaba respuestas. Laura tragó saliva, recolectando su valentía antes de continuar. La fortuna de la familia no siempre fue lo que pareció. Hubo decisiones que tu abuelo tomó por dinero y poder, decisiones que hirieron a otros. Gente que ahora busca justicia. Su mirada se puso fija en Diego. Tu vida no ha sido fácil, y esta verdad puede cambiar todo lo que creías saber sobre nosotros. Diego sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La pregunta que había guardado en su corazón durante años ahora resonaba en su mente. ¿Qué tan profundo estaba la mentira en su familia? La voz de Laura se convirtió en un eco, y sus palabras se entrelazaron con sus pensamientos como un hilo en la tela de su existencia. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué dejar que toda esta carga caiga sobre mí?, gritó, su voz llena de frustración. Por un momento, la tienda se llenó de un eco de tristeza y confusión, donde cada mirada se convirtió en un espejo de emociones encontradas. Elena, visiblemente afectada, dio un paso al frente. Porque tenía miedo. Temía que supieras que nuestra riqueza no era solo un regalo, sino también una maldición. Su voz era más suave, pero no menos intensa. Si tan solo hubieras comprendido el precio que hemos pagado. La tensión en la habitación era palpable, y Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras las revelaciones volvían a construir una barrera entre él y su abuela, una parte de él se preguntaba si alguna vez podría perdonarla. Así, en el silencio incómodo que siguió, Diego se enfrentó a una decisión crucial. ¿Podría despojarse de la idea del valor material y buscar su propia verdad, o seguiría siendo un prisionero de las expectativas familiares? La vida que había conocido estaba a punto de dar un giro radical, y con cada secreto revelado, el desafío prometía adquirir una dimensión aún más profunda. ¿Quién iba a ser realmente Diego después de esto? ¿Y qué pasaría si el pasado no solo lo perseguía, sino que lo había moldeado en algo inimaginable? El futuro se presentaba incierto, entre sombras del pasado y luces de nuevas posibilidades, mientras un nuevo golpe resonaba en su corazón. Diego sintió que el aire se tornaba denso. Cada palabra que había escuchado resonaba en su mente, y la revelación del pasado parecía crear grietas en su identidad. La mirada de su abuela, un mar de emociones, lo hacía dudar de todo lo que había creído sobre su familia. Mientras la tensión invadía la habitación, su corazón latía frenéticamente, como un tambor anticipando un desenlace. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo finalmente, sus palabras saliendo como si fuera un susurro de una tormenta. Si lo que dices es cierto, nadie es quien dice ser. Esta riqueza, este estilo de vida, puede que solo sean un reflejo de decisiones que hirieron a otros. Laura bajó la mirada, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Diego, yo solo quería protegerte y a tu padre. Nunca quise que cargaras con este peso. La angustia de su abuela era palpable, y por un instante, Diego sintió compasión.
Pero ese sentimiento se mezcló con la rabia que había estado acumulando. ¿Y qué es lo que se supone que debo hacer? ¿Olvidarlo? ¿Seguir con la vida en esta burbuja dorada mientras otros sufren las consecuencias? La voz de Diego se quebró en la última palabra, y una parte de él se sentía en el borde del abismo, listo para caer. Escucha, amor, interrumpió Elena, dando un paso hacia su hijo. Todo lo que hemos vivido ha sido una lucha. Pero este no es el momento ni el lugar para resolverlo. Hay muchas cosas que no sabemos, que aquí hay mucho más en juego. Sus ojos reflejaban un profundo amor, pero también una desgarradora tristeza. ¿Qué más podría ser más importante que la verdad, mamá?, preguntó Diego con firmeza, decidido a confrontar su legado. En ese instante, un rayo de determinación atravesó su mente, algo que no había sentido antes. Necesitaba respuestas. Laura, si hay algo más que deban decirme, ahora es el momento. No puedo avanzar sin saberlo todo, exigió, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Laura se giró, y sus ojos encontraron los de Diego. Hay recursos que tu abuelo utilizó, negocios turbios que ni siquiera imaginarías. Gente que podría no haberse ido del todo, Diego. Su voz tembló, como si al pronunciar aquellas palabras, desatara una tormenta que no podría detenerse. Diego sintió que su estómago se encogía. ¿Acaso había sido parte de un juego que no elegía? ¿A quiénes les hizo daño? ¿A quién debemos temer? Preguntó, sintiendo que la realidad se tornaba cada vez más oscura. Antes de que Laura pudiera responder, un estruendo resonó en el exterior de la tienda. El sonido de ventanales estrellándose y la voz de los guardias resonaron a través de la calle polvorienta. La tensión llegó a su punto máximo cuando la figura de un hombre apareció en la puerta. Un rostro conocido, que Diego jamás hubiera esperado ver allí. «Diego, ven aquí», gritó el hombre, desesperado, mientras la confusión llenaba el aire. Era Miguel, un amigo de la familia, alguien que siempre había estado en las sombras, pero cuya presencia era casi palpable con las historias que Diego había escuchado de niño. Era evidente que la situación se tornaba más oscura. En un instante, el resto de la conversación se desvaneció. La mirada del hombre contenía una urgencia que despertó el miedo en el corazón de Diego. Esto no ha terminado. Hay cosas que tu abuelo dejó atrás, y ahora se están desatando. Debemos irnos, dijo Miguel, con el sudor corriendo por su frente. No puedo ir a ningún lado hasta saber la verdad, replicó Diego, sintiendo que el dolor y la incertidumbre lo acorralaban. La gran caja de Pandora que Laura había abierto ahora parecía traer sombras de un enemigo invisible. Con el tiempo apremiando, Diego se encontró en una encrucijada: seguir sus instintos o enfrentarse a un futuro incierto donde cada verdad desenterrada podría traer más dolor. ¿Sería capaz de desafiar su vida cómoda para proteger lo que realmente importaba? La pregunta quedó flotando en el aire mientras se giraba hacia Miguel y una decisión crucial se ensombrecía sobre él. ¿Qué más estaba dispuesto a arriesgar para desenredar los secretos familiares? El tiempo se estaba agotando y la verdad lo estaba llamando a gritos. Diego se quedó de pie, inmóvil, sus ojos fijos en Miguel. El caos exterior resonaba con fuerza, pero en su interior, una lucha mucho más intensa se estaba desatando. La urgencia de Miguel en microcosmos de la profunda conexión que habían compartido en el pasado. Recordó una infancia llena de risas y cuentos, de secretos murmullados entre juegos. Pero ahora, todo eso parecía un reflejo lejano de lo que estaba a punto de enfrentar. Diego, esto es serio, insistió Miguel, su voz bebiéndose de cada segundo que pasaba. No puedes permitir que te atrapen en esta maraña de mentiras. Hay un riesgo real, las personas que están involucradas son peligrosas. No solo para ti, sino para todos los que amas. Laura tomó la mano de Diego, su toque era un recordatorio de la trencha que también estaba en juego aquí. Escúchalo, hijo. Toda esta información puede cambiar todo lo que has conocido, pero debemos ser cautelosos. La verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginas.
¿Y si esa verdad es la única opción para liberarnos de este ciclo? Replicó Diego, sintiendo que un volcán de emociones estaba a punto de entrar en erupción. No puedo vivir en la ignorancia, abuela. No puedo ser cómplice de lo que hizo mi abuelo. Necesito saber a qué nos estamos enfrentando. Las palabras resonaron en la habitación y el silencio se hizo palpable, como si el aire mismo le dijera que se preparara para lo inevitable. Miguel respiró hondo y se acercó a Diego. Te prometo que estoy aquí para ayudarte, pero debemos movernos ya. No hay tiempo que perder. Sin esperar más, Diego asintió y, junto a su familia, salió de la tienda hacia un mundo que ya no se sentía seguro. La luz del día se tornó oscura por las nubes de polvo levantadas por la estampida de personas tratando de encontrar refugio. ¿A dónde vamos?, preguntó Diego, la pregunta girando en su interior con el mismo desasosiego que lo había acompañado en casa. Tenemos que ir al viejo taller, ahí es donde tu abuelo solía cerrar algunos de sus tratos, respondió Miguel, mientras sus ojos recorrían el horizonte llenos de preocupación. Es un lugar que no ha cambiado desde aquellos días. Allí hay documentos que pueden explicarte todo, y quizás algunas pistas para darnos una idea de a quienes nos enfrentamos. Laura se aferra a la mochila de Diego mientras caminan por las calles, más conscientes que nunca del peligro latente. La curiosidad puede ser peligrosa, dijo en un susurro, casi como un rezo. Ten cuidado, por favor. No puedo dar marcha atrás, abuela, dijo Diego, sintiendo el peso de la decisión en su pecho. Si hay algo que pueda usar para contrarrestar el peligro, debo encontrarlo. No puedo hacerlo solo, pero tampoco puedo dejar que esto se repita, que otros sufran por decisiones que no tomé. Miguel lo miró con admiración, como si en ese instante comenzara a ver al hombre que Diego podía llegar a ser, más allá del legado que llevaba a cuestas. Entonces, lo haremos juntos, contestó. Juntos desenredaremos esto. Cuando llegaron al taller, Diego sintió como si atravesara un portal hacia una parte de su historia que había estado escondida y olvidada. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el aire era denso con el olor de la madera envejecida, como si guardara secretos esperando ser revelados. La intensidad de la situación aumentaba con cada paso que daban, su corazón latiendo cada vez más rápido. A medida que se adentraban en el taller, Diego encontró un viejo cajón que parecía intacto. Se sentó de rodillas, intentando abrirlo con dedos temblorosos. Si hay algo aquí que explique los errores de la familia, tal vez, solo tal vez, pueda hacerlo bien, murmuró para sí mismo. Al levantar la tapa, una carta se deslizó hacia el borde. La escritura era familiar, y aquellas palabras prometían respuestas que podrían atormentarlo o liberarlo. Diego se quedó mirando la carta, temiendo el momento en que la realidad de su historia se desnudara por completo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que en verdad su abuelo había hecho? ¿Podría manejar las consecuencias de esas revelaciones? Con un susurro lleno de ansiedad, pronunció la pregunta que había ido germinando en su corazón: ¿qué has hecho, abuelo? El sonido de pasos que se acercaban resonó detrás de ellos, y la atmósfera de tensión se volvió abrumadora. Diego sintió un escalofrío surcando su espalda. La verdad estaba a punto de ser desatada, y con ella, el mayor desafío de su vida. La puerta del taller se abrió de golpe, el chirrido de las bisagras resonó como un grito en la penumbra. Diego giró la cabeza, sintiendo que su corazón se detenía un instante. La figura que apareció era un desconocido, un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada que parecía atravesar el alma. Sus ojos eran fríos, y su expresión revelaba una determinación inquietante. No tienen idea de lo que han hecho, dijo el extraño, su voz grave envolviendo el pequeño espacio como una sombra alargada. Miguel dio un paso adelante, interponiéndose entre Diego y el intruso. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó con una mezcla de valentía y miedo. El hombre sonrió con sorna, mostrando una dentadura amarillenta. Soy el que puede ayudarles, o la razón por la que no saldrán de aquí. La amenaza flotó entre ellos, tangible y pesada.
Diego sintió el sudor formarse en su frente, su mente giraba entre las posibilidades de lo que podría suceder a continuación. Ayudarnos, repitió Miguel, haciendo un gesto desafiante. ¿Ayudarnos a qué precio? La información que buscan es peligrosa, insistió el hombre, haciéndose un paso más cerca, su sombra proyectándose sobre la carta que aún descansaba en el cajón. Con cada palabra, Diego sentía que el aire se hacía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Estaba apostando su vida, y la de su familia, contra un desconocido sin saber si en verdad era un aliado o un enemigo. Deja claro lo que sabes, exigió Laura, posicionándose junto a Diego. La gran preocupación en sus ojos se enfrentaba al miedo latente. Miguel, tenso, notó la angustia en la voz de Laura y alzó la vista hacia el intruso, buscando en su mirada cualquier señal de sinceridad. Tu abuelo no solo hizo tratos oscuros, su ambición lo llevó a traicionar a aquellos que confiaron en él, reveló el desconocido, dejando caer la bomba de información. Los documentos que buscan no solo contienen secretos, sino también la dirección de aquellos que aún buscan venganza. Diego sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Venganza? ¿Cuánta gente realmente se ha visto afectada por las acciones de mi abuelo? Preguntó con voz quebrada. Más de lo que imaginas, dijo el hombre mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo. Este es un pendrive con toda la información que necesiten. Pero deben decidir ya, a su vez, pueden ser los próximos en la lista. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. No solo enfrentaba una traición familiar, sino que la vida de sus seres queridos también pendía de un hilo. Mirando a su alrededor, notó la mezcla de miedo y determinación en los rostros de Miguel y Laura. ¿Qué hacemos?, pronunció con una voz que no era la suya. La lucha era palpable en el aire. Miguel examinó de cerca al extraño, sospechando cada palabra que salía de sus labios. La conexión entre su viejo amigo y el hombre que había frente a ellos no parecía ser casual. ¿Por qué te importa esto? ¿Qué ganas tú?, inquirió Miguel, tratando de desentrañar sus motivos. Algunos de nosotros aún creemos en la redención, amigo, dijo el hombre, manteniendo la mirada fija en Diego. Puedo ayudarte a detener este ciclo, o dejar que te consuma como hizo con tu abuelo. Con una mano temblorosa, Diego tomó la carta del cajón y al abrirla, se encontró con nombres, fechas, y palabras que le desnudaban el corazón. Su mundo comenzaba a desmoronarse. No tenemos tiempo, tenemos que actuar, murmuró. El hombre dio un paso atrás, como si se retira ante el destino inevitable. Tengan cuidado, el pasado siempre regresa, y lo que estén a punto de descubrir podría ser lo menos de sus preocupaciones si no actúan rápido. Diego sintió el desasosiego invadirlo. La urgencia de tomar una decisión lo llevó a un abismo de incertidumbre. ¿Estamos listos para lo que podría venir?, preguntó a Miguel y Laura, sus corazones latiendo en una sincronía aterradora. La tensión aumentó, y mientras miraban al desconocido, Diego supo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, no solo para él, sino para su familia. La pregunta quedó suspendida en el aire, lista para ser respondida. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaban, y en la búsqueda de la verdad, cada instante contaba. ¿Serían capaces de enfrentar el pasado, o el destino los atraparía antes de que tuvieran la oportunidad de liberarse? La habitación se sentía más pequeña cada segundo que pasaba. Diego miró el pendrive con desconfianza, como si contuviera un veneno en lugar de información. El desconocido, aún en su posición amenazante, parecía disfrutar del caos que había desatado. Miguel, respirando profundamente, rompió el silencio. Podemos tomarlo, pero debemos ser rápidos y silenciosos. Si realmente hay personas en la lista, no podemos ser débiles ahora. ¿Y si es una trampa?, inquirió Laura, reflejando las mismas dudas que sienten todos. Tal vez solo quiere asustarnos, o peor, llevarnos a una trampa. Diego sintió un nudo en el estómago. La última cosa que quería era poner en riesgo a Laura o Miguel. Pero era demasiado tarde,
La revelación de su abuelo lo había atrapado en un juego del que no podía escapar. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró, sintiéndose como un niño desprotegido. Esa parte de él aún deseaba que todo fuera un mal sueño, que despertara y encontrara a su abuelo alegre, contándole historias viejas sobre los días de gloria. Pero en su lugar, solo había sombras y secretos que desgarraban la confianza. ¿Y si la única manera de enfrentarlo es encarando el pasado? Si mi familia hizo esto, no puedo quedarme de brazos cruzados, confesó Diego, sintiendo que crecía una determinación dentro de él. A pesar de su miedo, un fuego empezaba a arder en su interior. Necesitaban la verdad. El desconocido lo miró, palpando la lucha interna de Diego. La venganza no conoce el perdón, y lo que encuentren puede ser más de lo que están preparados para manejar. Su advertencia le mandó un escalofrío. La idea de enfrentarse a los fantasmas del pasado le parecía terrorífica, pero también liberadora. Tomaremos el pendrive, dijo Miguel, fijando los ojos en el intruso. Pero también vamos a hacerlo a nuestra manera. Sin engaños. Diego sintió el apoyo renovado de su amigo, un hilo de esperanza en un mar de sombras. Con cuidado, extendió la mano hacia el pendrive mientras el corazón palpitaba con fuerza, como si supiera que ese gesto lo sumergía en un laberinto oscuro. En un instante, el hombre entregó el dispositivo, su gesto frío, casi desinteresado. Recuerden, cada decisión tiene un precio. Se espera que paguen por la verdad. Sin más palabras, empezó a retroceder, y Diego sintió un impulso de detenerlo, de exigir más respuestas. Pero el hombre ya se había deslizado hacia la sombra, desapareciendo en la penumbra, dejándolos. ¿Qué hay dentro de eso?, dijo Laura, rompiendo el momento de ensueño. ¿Qué hacemos ahora? Diego se sentó en una de las viejas sillas del taller. El olor a metal y aceite le llenó las fosas nasales, recordándole el tiempo perdido con su abuelo. Sus dedos temblorosos sostuvieron el pendrive, su mente llena de preguntas. Tendremos que hacer una copia y buscar respuestas. ¿A dónde y a quién lo descubriremos? Miguel asentía, pero el miedo nunca se alejaba del todo. No quiero ser el siguiente objetivo. Si hay gente abusando de este poder, tal vez debamos salir de aquí ahora. Diego lo miró, entendiendo su temor. Lo que había comenzado como un pequeño homenaje a la memoria de su abuelo se había convertido en una pesadilla. No podemos huir del pasado. Si mi abuelo dejó un rastro de destrucción, es nuestra obligación enfrentarlo, respondió con firmeza. Tenían una misión, un camino oscuro por explorar y quizás, una liberación. Gradualmente, el pánico se transformaba en propósito, la determinación brillaba en sus ojos. El sonido del taller rodeaba sus pensamientos, recordándoles que el tiempo apremiaba. A medida que Diego conectaba el pendrive a su computadora, preguntándose qué secretos ocultaba, un pensamiento lo golpeó: ¿qué más estarán dispuestos a perder por la verdad? El destino aguardaba, y el siguiente paso los llevaría a un abismo de descubrimientos. Mientras la pantalla comenzaba a cargar la información, la luz del monitor iluminó sus rostros expectantes, casi como una premonición de lo que estaba por venir. La revelación estaba a su alcance, pero sería demasiado oscura para soportar. La pantalla parpadeó y, tras un momento de tensión palpable, el contenido del pendrive comenzó a aparecer. Diego se acercó más, incapaz de apartar sus ojos de la pantalla. El brillo azul del monitor reflejaba en su rostro una mezcla de ansiedad y expectativa. Se trataba de un archivo titulado Lista de contactos. Las palabras en el archivo eran el eco distante de secretos oscuros. Ahí, en esa fría pantalla, estaban los nombres que podían poner su vida y la de sus seres queridos en peligro. Con cada vistazo, la atmósfera se tornaba más densa. ¿Qué están haciendo estas personas aquí?, murmuró Miguel, la voz ahogada por la sorpresa. Diego sentía que cada nombre era un peso que caía sobre sus hombros. Había individuos que jamás hubiera imaginado, figuras respetadas de su comunidad que llevaban una doble vida. Era inquietante. ¿Esto es un registro de enemigos o un listado de posibles aliados?
Laura se mordió el labio, atrapada entre la curiosidad y el miedo. La presión en el pecho de Diego creció. Este documento era un mapamundi de traiciones, y él era un explorador en un paisaje ignoto. No lo sé, pero debemos ser cautelosos. No podemos actuar impulsivamente, respondió Diego, sintiéndose como un marioneta de su propio destino. Su mano temblorosa acarició el mouse mientras intentaba navegar entre los datos de la lista. Entonces, se detuvo. Un nombre le hizo palidecer, Andrés Torres, un viejo amigo de su abuelo, una figura cuyas historias siempre le habían inspirado. No puede ser, dijo en voz baja, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, preocupada. Este hombre fue parte de mi infancia. Siempre se presentó como un defensor de la familia, respondió Diego, su voz fallando. Nunca pensé que pudiera estar involucrado en algo así. Miguel se acercó, cruzando los brazos en señal de incomodidad. Quizás se ha visto obligado a ser parte de esto. Nada es lo que parece. La tristeza en sus ojos resonaba con la realidad. A veces, el mejor amigo resulta ser el peor traidor. Mientras escaneaban el documento en busca de más evidencias, una imagen apareció en la pantalla, desgastada y oscura. Era un viejo retrato de su abuelo junto a otras figuras viles. La sonrisa de su abuelo, que tantas veces había iluminado la habitación de Diego, se convirtió en un reflejo sombrío de la traición. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo Laura, mirando la imagen con horror. Si estamos en el medio de esto, no solo debemos luchar por la verdad, sino también por nuestra supervivencia. Una oleada de enojo creció dentro de Diego. ¿Qué hizo su abuelo para llegar a este punto? La historia que solía conocer, llena de risas, se tiñó de vergüenza y preguntas inquietantes. En ese momento, comprendió que la verdad podría acabar con su familia, pero mentirlo ya no era una opción. En un impulso, decidió guardar los archivos y desconectar el pendrive. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos hablar con alguien que pueda ayudarnos a entender esto. No podemos hacerlo solos. De repente, el aire se volvió pesado. Esos secretos podían sacudir la misma estructura de su vida. ¿A quién podemos acudir?, preguntó Miguel, pero Diego ya lo sabía. La única persona que podría arrojar luz sobre el laberinto de engaños era su abuela. Ella debe saber algo. Si mi abuelo tuvo divorcios en su vida, tal vez ella esté guardando sus propios secretos. Tal vez haya más de lo que nos está diciendo. La determinación en su voz resonaba en las paredes del taller, activando un aire nuevo de compromiso. Fueron interrumpidos por un ruido que provenía de la entrada. Los tres se miraron, un temor palpable en sus ojos. ¿Quién está ahí?, gritó Miguel. Un silencio aterrador les rodeó como una neblina que les apretaba el corazón. Diego se preparó para lo peor. Pero lo que no sabía era que la próxima revelación los dejaría al borde del abismo. Diego sintió que cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. El silencio se arrastraba como una sombra densa, mientras el ruido crecía en intensidad. ¿Qué hacemos?, susurró Laura, sus ojos reflejaban el mismo temor que anidaba en el pecho de Diego. Callad, respondió Miguel, mientras la tensión se volvió casi palpable. Ninguno de ellos quería romper la quietud, como si hablar pudiera atraer a lo que acechaba en la puerta. La oscuridad se había vuelto un enemigo a la espera, y con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se hacía más incómoda. De repente, la puerta se abrió y la figura de un hombre alto apareció en el umbral. Diego contuvo la respiración. Era Carlos, el vecino de al lado, pero su expresión estaba cargada de ansiedad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carlos, con un aire de preocupación y a la vez de curiosidad. Carlos, no es un buen momento. Necesitamos, comenzó Diego, pero la voz se le cortó. El temor apareció nuevamente en sus ojos. La mirada del vecino vagó por el viejo taller, se detuvo en la pantalla y su rostro se tornó pálido. ¿Qué han hecho?, preguntó con un hilo de voz, acercándose a la computadora. Esa lista, no deberían haberla abierto.
¿Qué sabes de esto?, interrogó Miguel, acercándose con firmeza. Atraídos por el frío escalofrío de la incertidumbre, Diego y Laura también se acercaron, formando un círculo tenso a su alrededor. Lo suficiente para saber que sus vidas dependen de esa información, respondió Carlos, bajando la mirada hacia la lista con un profundo pesar, como si cada nombre era un rayo que impactaba su propia conciencia. No deberían haberla tocado. Ese documento no es solo un listado de contactos, es una maldición. ¿Una maldición?, repitió Laura, incapaz de sostener el miedo. ¿Qué significa eso? Carlos tomó un respiro profundo, como si el aire le pesara. Ese archivo está ligado a secretos que han estado enterrados por años. Muchos han hecho pactos para protegerse de lo que ahí se menciona. Si se enteran de que ustedes tienen esa información, las consecuencias serán devastadoras. Diego sintió que le temblaban las manos. Todo se oscurecía a su alrededor. ¿Qué debemos hacer entonces? Dejamos que esto nos aplaste. El primer paso es hablar con su abuela, Carlos se vio obligado a decir, sus ojos volviendo a encontrar los de Diego con seriedad. Ella tiene la clave. Pero debo advertirles, no está bien. Su familia ha estado envuelta en esto desde hace tiempo. El pánico comenzó a llenarle el estómago a Diego. Lo que alguna vez fue un refugio seguro, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. ¿Cómo podía haber una verdad tan oscura bajo la luz confortante de su memoria familiar? Su voz tembló, ¿y si ella es parte del problema? ¿Y si ni siquiera quiere ayudar? Solo comprueben, se apuró a decir Carlos. Pero tengan cuidado. Hay quienes vigilan en las sombras y saben que esta información ha salido a la luz. Ustedes tres están en juego ahora, la familia es lo único que puede salvarlos. El ambiente se convirtió en una bomba de tiempo. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Diego como campanas de alarma. La urgencia se apoderó de ellos, había que actuar rápidamente. Se miraron entre sí, sabiendo que el próximo paso podría cambiarlo todo. Vamos a buscarla, afirmó Miguel con determinación. Mientras avanzaban hacia la salida, el pálpito de Diego se intensificó. ¿Y si su abuela resultaba ser un eslabón más en esta cadena de traiciones? La imagen de ella, mirándolo con dulzura, se sentó en su mente como un eco. Ese gesto familiar que siempre le había brindado consuelo, ahora le provocaba un estremecimiento. Antes de salir, Diego se detuvo un segundo al mirar la pantalla. Los nombres habían dejado de ser meras palabras, eran vidas entrelazadas, decisiones que pesaban en la balanza de su propia existencia. Vamos, dijo, sacudiendo la cabeza, como si eso pudiera disipar las dudas, pero antes de que pudieran atravesar el umbral, el sonido de una sirena rasgó el aire. Era un grito lejano, una advertencia ominosa que penetró hasta los huesos. Todos se congelaron, la preocupación y la desconfianza afloraron en sus rostros. ¿Alguien nos estaba siguiendo? Diego supo que el camino hacia la verdad estaba lleno de peligros. Pero la única salida estaba justo enfrente. La verdad de su familia y su futuro dependían de lo que estaba por descubrir. Y así, en una noche enrarecida por secretos, se lanzaron hacia lo desconocido, sin saber que la revelación a la que se enfrentaban podría ser más desgarradora de lo que jamás imaginaron. ¿Qué secretos oscuros aguardaban en las sombras de la realidad familiar de Diego que cambiarían todo al revelarse? Diego sentía que el tiempo se detenía mientras la sirena resonaba en la oscuridad. Un aliento helado recorría su espalda, y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Miró a Laura y Miguel, sus caras reflejaban el mismo miedo palpable. No podían quedarse ahí, y tampoco podían regresar a la computadora con la lista. Rápido, tenemos que salir, dijo Miguel, empujando a los otros hacia la puerta. La oscuridad exterior parecía un abismo desconocido, pero no había más opción. A medida que cruzaban el umbral del taller, el aire fresco les golpeó el rostro, una mezcla de ansiedad y adrenalina llenaba sus venas. ¿Dónde está tu abuela?, preguntó Laura, girándose hacia Diego, mientras sus pasos resonaban sobre las baldosas del camino.
La imagen de su abuela, recostada en su sillón favorito, llena de historias y risas, parecía muy lejana. No lo sé, creo que estará en casa, respondió Diego, la voz apretada de un nervio indescriptible. Mientras corrían hacia la casa de su abuela, cada sombra se convirtió en una amenaza y cada ruido aumentaba la presión en su pecho. El mundo había cambiado alrededor de ellos en un instante, y lo que antes era familiar se tornaba ahora en un paisaje hostil. Pensamientos oscuros se arremolinaban en la cabeza de Diego. ¿Qué secretos esconde mi familia? ¿Estará mi abuela dispuesta a enfrentar esta realidad junto a mí o me cerrará la puerta en la cara? Cuando llegaron, se encontraron con la puerta principal entreabierta. El corazón de Diego se encogió. ¿Por qué está así? ¿Qué significa esto? Murmuró, mientras su mente corría por el camino de las posibilidades más aterradoras. Miguel empujó la puerta y, con un crujido, entraron en la casa. Dentro, el ambiente estaba en penumbra, iluminado únicamente por un par de luces tenues de la sala. Abuela, llamó Diego, el eco de su voz reverberó suavemente en la habitación vacía. No hubo respuesta, solo silencio. Diego sintió un impulso de correr hacia la cocina, un lugar donde tantas memorias se habían formado. Pero antes de hacerlo, una sombra se movió entre los muebles. Era su abuela, como un fantasma, emergiendo de la oscuridad de la noche. ¿Diego? ¿Qué hacen aquí? Preguntó con la voz quebrada, pero clara, los ojos de ella centelleaban con preocupación. Abuela, tenemos que hablar sobre la lista. Carlos nos dijo que tienes la clave para todo esto, dijo Diego con urgencia, sintiendo el peso de las palabras. Eso es peligroso, Diego, respondió su abuela, un ligero temblor en sus manos. No debieron abrirla. Sus palabras se sentían como un golpe en el estómago. ¿Por qué? Esto no es un juego. Tu vida, nuestra vida, depende de esto. La voz de Diego explotó con frustración. La presión acumulada finalmente salía a la superficie. En lugar de enfadarse, la abuela pareció desvanecerse, su mirada se volvió distante, como si recordara algo aterrador. Lo sé, pero hay cosas que no puedes comprender. Cosas que si alguien lo supiera. Un ruido sordo cortó su conversación, un golpe en la puerta trasera. Esa reflexión tuvo un efecto inmediato. Diego y sus amigos intercambiaron miradas atónitas, la adrenalina subía como un tsunami. ¿Quién está ahí? Preguntó Miguel, aunque su tono era más un desafío que una pregunta. Lo peor está por venir, murmuró su abuela, apretando los dientes. Fue un momento, un instante, y antes de que pudieran decidir, la puerta trasera se abrió de golpe, revelando dos siluetas en la oscuridad. Tienen que venir con nosotros. Gritaron dos figuras, sus voces llenas de intensidad y alarma. No hay tiempo para explicar, el peligro está más cerca de lo que creen. Diego se dio cuenta de que no solo estaban en juego sus secretos familiares, sino que el tiempo se acababa. Las sombras estaban amenazando cada rincón de sus vidas, y debían decidir rápido. Pero al mirar a su abuela, Diego se dio cuenta de que ya no había solo secretos a descubrir, sino que su propia vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mirada de ella, atrapada entre el pasado y el presente, abundaba en secretos que serían confrontados. ¿Las seguirás? Preguntó Miguel, su voz temblando. Diego sintió una certeza inquebrantable inundarlo. Debía avanzar, y en el proceso, tal vez descubriría quién realmente era. Pero un nuevo dilema se filtró en su corazón. ¿Estaba preparado para lo que eso significaba? La puerta se cerró de golpe, levantando una nube de polvo que flotó en el aire mientras Diego miraba a su alrededor, sintiendo que las reglas del juego habían cambiado para siempre. En ese momento, una de esas sombras avanzó un paso más hacia ellos. ¿Listos para enfrentar lo que hay detrás de la puerta? Inquirió uno de los visitantes, y dentro de Diego, algo hizo clic. La respuesta a esa pregunta sabría cambiar el destino de todos. Y en su interior, una voz gritaba, no hay vuelta atrás.
Diego sintió que el aire se espesaría a su alrededor, como si la realidad apretara a cada uno de los presentes. El eco de sus pensamientos retumbaba en sus oídos. La urgencia del momento lo impulsó a actuar. Volteó a ver a su abuela, cuyas frágiles manos aún temblaban ante la amenaza que enfrentaban. «Abuela, confía en mí. No puedes seguir llevándote estos secretos», le dijo, su voz firme pero suave. Elena, en sus ojos, reflejó un tumulto de emociones. Había sido siempre la guardiana de los secretos familiares. «Diego, esto va más allá de lo que crees», replicó, su voz casi un susurro, mientras el miedo bailaba en sus ojos. Pero, en medio de esa incertidumbre, algo en su corazón tembló. Ella sabía que el tiempo de esconderse había terminado. Los dos hombres de la puerta pronto se acercaron. Uno de ellos, con el cabello despeinado y una chaqueta oscura, pronunció con apremio: «No hay tiempo. Si se enteran de que han abierto la lista, serán los siguientes en enfrentarlos». A medida que el miedo se instalaba en sus corazones, Diego sintió el peso de las decisiones que debía tomar. «¿A quién vamos a enfrentar?», preguntó, con la determinación escribiendo un nuevo capítulo en su historia. «Gente que no perdona. Tu abuelo hizo tratos con ellos. Ahora ven por lo que creen que les pertenece», replicó el desconocido, la ansiedad palpable en su voz. «Si no escapamos ahora, será tarde». Diego sabía que su familia había estado atrapada en un ciclo de secretos, culpa y traición. Miró a Miguel y Laura, y se dio cuenta de que tenían que enfrentar eso juntos. «Vamos a salir de aquí», afirmó con fuerza, sabiendo que este sería el comienzo de un nuevo desafío. Mientras corrían hacia la salida, la abuela de Diego comenzó a hablar. «Quizás sea hora de enfrentar realmente lo que hemos ignorado. La verdad siempre busca salir a la luz, y toda esta vida de mentiras ha empezado a romperse». La resonancia de sus palabras se sentía como un eco en el alma de Diego, un llamado a romper ciclos dañinos. Ya fuera de la casa, sintieron que un torrente de posibilidades se desplegaba ante sus ojos. Cada paso que daban hacia la libertad era un paso hacia el autodescubrimiento. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Laura, su voz temblando con la mezcla de adrenalina y miedo. «Debemos movernos hacia donde alguien pueda ayudarnos», respondió Miguel, guiando el grupo hacia un lado en la calle. «Carlos nos habló de algunos lugares seguros. Allí podemos pensar y planear». Mientras corrían, el sonido de la sirena se desvanecía a lo lejos, pero el peligro aún era muy real. El grupo encontró refugio en un viejo taller de mecánica, un lugar que había sido pasaje por tanto tiempo, lleno de recuerdos y ecos de una vida menos complicada. Pero en aquel momento, sentían también el peso de la revelación. «Necesitamos saber más», insistió Diego, decidiendo que debían poner su fe en la historia de su familia, a pesar de sus sombras. «No podemos seguir siendo víctimas. Es hora de convertirnos en quienes elegimos ser». Juntos, empezaron a juntar las piezas del rompecabezas. La abuela, a regañadientes, probó a compartir lo que sabía, mientras Diego y su grupo escuchaban atentos. «Mi padre siempre dijo que el dinero tiene un precio», empezó Elena. «Nunca imaginé hasta dónde llegarían las consecuencias de sus decisiones». Así, comenzando una nueva conversación que iría más allá de culpas y secretos, la familia ya no se sentía dividida, sino más unida que nunca por un objetivo común: la verdad, la justicia y, sobre todo, su supervivencia. Diego podía sentir como un nuevo propósito comenzaba a afianzarse en su corazón. La abuela miró a Diego, más ligera, como si la carga de los años se estuviera desvaneciendo. «No puedo cambiar el pasado», dijo, ahora más decidida. «Pero puedo estar aquí, contigo. Juntos, podemos enfrentarlo». Y así, con ese renovado sentido de unión y determinación, salieron al mundo exterior, dispuestos a enfrentar lo que la vida y su legado familiar les deparaba. Caminando juntos hacia la luz incipiente. Diego supo en lo profundo de su ser que no eran solo la historia de su familia lo que estaban enfrentando, estaban dando la cara a su destino. El camino hacia adelante sería largo y desafiante, pero ahora,
La verdad no era solo un destino, sino un viaje compartido que los llevaría a una nueva vida, una vida construida sobre la sinceridad, la conexión y un amor que había superado la oscuridad. Recuerda, en esta travesía de vida, siempre hay espacio para la redención. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas transformaciones impactantes. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso mensaje. Únete a nuestra comunidad y construyamos juntos un futuro mejor.